Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y hemos invitado precisamente para que nos platique sobre temas bastante relevantes a la señora Nancy Tosi Moreno, ecuatoriana, que está realizando pues una visita a nuestro país para hablar sobre temas bastante relevantes. Ella es asesora de vida humana internacional para América Latina y el Caribe, que es una organización internacional que pues tiene algunos objetivos muy claros, como es la defensa de la vida y de las personas, también de su dignidad. Pero me decía que no solamente es una defensa la que ella de alguna manera encabeza o transmite a través de las conferencias que imparte, sino también considera que la promoción de la vida y de la dignidad es algo que tiene que dársele la suficiente importancia. Le damos la bienvenida a Nancy Tosi Moreno y estoy seguro que la plática que vamos a tener en esta mañana va a ser de sumo interés para ustedes. Nancy, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en estos micrófonos de Líderes de Opinión. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por abrirme las puertas. Gracias por permitirme el uso de un micrófono para llegar a mis hermanos mexicanos. México es hermoso. Lo más hermoso que tienen es su gente y hay que conservar la alegría de la vida aquí en México, la alegría de la familia, la alegría de los nietos, la alegría de sus indígenas que son tan hermosos, la alegría del mexicano de a pie en todos sus pueblos y en todo esto. Por eso hay que promocionar la vida, no solo defenderla. Actualmente, de acuerdo con las últimas corrientes de la moda, una moda que realmente yo no entiendo porque pues tiene una serie de escollos y de complicaciones que alguien pretende vendernos como novedades. Pues está de moda hablar de que es necesario legalizar el aborto, que hay que apoyar a la mujer que quiere abortar. En este programa hemos sostenido que el aborto, hay que decirlo sin darle muchas vueltas, pues es simplemente asesinar a un ser humano, asesinar a un ser indefenso. Y esto que hemos comentado aquí lo escuché hoy en una entrevista que diste, parece ser el día de ayer, en una difusora local, donde mencionabas precisamente ese tema. Tal vez es una palabra muy dura, pero finalmente el aborto es suprimir la vida de un ser humano vivo que está en el vientre de la madre y que finalmente tiene todo el derecho a vivir. Y en lugar de recibir la protección de la sociedad, la protección del gobierno, pues ahora está de moda poner en duda esa protección y hay gobiernos que inclusive, como el de la Ciudad de México, que promueven francamente el aborto y apoyan inclusive con recursos cuantiosos, pues que es un negocio de algunas clínicas. ¿Quisieras comentarnos sobre este tema? Pues es muy importante utilizar las palabras correctas. Algo que hoy los gobiernos se han prestado, porque tenemos que reconocer que los gobiernos latinoamericanos en este momento, por ser Latinoamérica la meta a ser solucionada en estos años, porque somos los necios de todo el mundo, somos los que no hemos querido escuchar estos consejos que tú decías, el mundo nos está dando. Pues las metas para América Latina es definitivamente dañar a la familia. ¿Cómo dañamos a la familia? Separándolos, poniéndolos a luchar. Entonces hoy escuchamos que la mujer tiene el derecho de tomar la decisión si continúa su embarazo o no continúa su embarazo. Entonces, mira tú cómo con palabras nos van engañando. Ese no es su embarazo ya pasó y ya nació del vientre de su mamá. Este es el embarazo, la gestación de otra persona.
coincidentemente su hijo o sus hijos. Y entonces llamar asesinato a alguien no es que querramos ofender a esta mujer de ninguna manera, ni torturarla como nos dice el relator especial de la ONU. Dice que es tortura lo que estamos haciendo. No es nuestro interés. Pero sí reconocer que este no es su embarazo, es el embarazo de otra persona, y reconocer lo que dice nuestro español. Si vamos al diccionario de la lengua española, dice claramente que matar a una persona, y no es porque sea en defensa propia, es un asesinato. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es utilizando el vocabulario correcto. No utilizar el vocabulario correcto es seguir permitiendo que la gente caiga en relativismo. Que se confunda. Exacto, es que este es el relativismo. El relativismo lo que nos está diciendo es que las palabras hoy tienen el entendimiento que cada persona le quiera dar, desde su trauma, desde su felicidad, desde la droga del color que se la esté fumando o tomando, desde la ideología que tenga, desde los deseos que tenga, desde sus trastornos mentales, porque tenemos que reconocer que la mayoría de personas que están cayendo en esto están cayendo en una enfermedad que los lleva a trastornos mentales que, si es verdad, han sido retirados del manual de psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Americanos, la APA, el manual más importante. Pero ¿cómo fueron retirados y por qué fueron retirados? Porque estos psiquiatras, los que quedaban de pie luego de haber destruido a los verdaderos psiquiatras, ellos hicieron una votación, en primer lugar, por amenazas de lobbies para poder retirar todo esto. Una de las reglas principales que habían puesto al iniciar el manual número 1 era que nada podía ser aumentado o nada podía ser quitado del manual si no habían todos los estudios que sustentaran esto. Todo esto se quita o se pone única y exclusivamente desde el manual número 3 con la votación de ciertos psiquiatras, sin un solo estudio. Quiere decir que aquí hay un engaño. Entonces, estamos viviendo en un engaño total. Relativismo. Nuestro querido Papa Benedicto XVI, emérito Papa, dijo algo para el mundo entero. El que cree en Dios o no cree en Dios. Estamos viviendo la dictadura del relativismo. Y entonces esto no es solo para católicos, esto es para cualquier ser humano al que nos esté entrando en la cabeza una palabra y nos estén diciendo, oye, aquello que tú entendías por esta palabra ya no es. Ahora significa esto porque somos modernos. Las palabras no se modernizan, las palabras son lo que son. Y entonces este relativismo lleva a confusión a la gente. Si ya hay un trastorno mental, repito, una enfermedad mental que puede tener muchos nombres, pues lógicamente estás aumentando la confusión y estás llevando a la gente a supuestamente tener sus propias verdades. Yo no puedo tener una verdad sobre cómo funcionan las articulaciones de mis pies si no soy médico ni especialista. Pero ahora me dicen que sí, que yo puedo ponerme un imán, 4 piedras calientes en el sol, puedo machacar un poco de hierbas por allí y ponérmelas y yo ya sané mis articulaciones, sin ni siquiera sé lo que es una articulación. Esto es el mundo que hoy nuestros jóvenes están viviendo. Francisco, es muy importante que tú y yo, a la edad que tenemos, ya no nos van a confundir. Entonces,
Ni siquiera nos están molestando ya, ¿eh? Ya no tenemos los lobbies parados aquí fuera del canal esperando para ponernos una pancarta al frente. No les interesamos. No nos toman en cuenta para no darnos cámaras. No nos dicen nada para que alguien no nos vaya a preguntar con un micrófono. Ellos esperan que nosotros ya alguien nos corte la cabeza o ya nos vayamos libremente y no ha pasado nada. ¿Cuál es el interés en América Latina hoy en día? Los 3 ministerios más importantes de todos los gobiernos. Estamos hablando del Ministerio de Salud, que va de la mano con el Ministerio de Educación. ¡Oh, sorpresa! Si no tienes todo este régimen de vacunas, no puedes entrar a la escuela, no tienes cupo. ¿Qué tiene que ver la educación de un niño con sus vacunas? Pues es que va a infectar a otros. ¿Va a infectar de qué? ¿De enfermedades que ya no existen? Y entonces, ¿por qué queremos seguir vacunando a los niños de tales y cuales cosas si esas enfermedades ya no existen? Estos son absurdos. Absurdos para quienes estamos leyendo y estudiando esto. Pero para el padre de familia simplemente le dijeron 10 vacunas y él va y busca las 10 vacunas, no importa qué pase con su hijo, pero no tiene nada que ver lo uno con el otro. ¿Qué pasó con niñas, niños y adolescentes? Supuestamente era para defender los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. ¡Oh, sorpresa! Pueden quitarte hasta la patria potestad si tú no admites que la educación que el gobierno mexicano, peruano, colombiano, todos por igual, porque cambian unas comas y nada más, te dicen que la mejor educación que los niños latinoamericanos pueden recibir es la que el gobierno te da. Eso es absurdo porque finalmente nunca puede suplir la educación de un padre, de una madre. Y hablo de la educación en valores, la educación en principios, que la educación que te dé la burocracia. Jamás, jamás. Yo creo que en todo caso la burocracia tiene que suplir a los padres cuando los padres han muerto, cuando por alguna razón los hijos no viven con ellos, digamos casos especiales, pero no puede ser la generalidad. Yo recuerdo que uno de los principales retos que tenían los regímenes totalitarios era buscar la manera de controlar a la juventud a través de ideología, a través de adoctrinamiento, haciendo a un lado la labor de los padres. Y eso nos llevó a situaciones tremendas donde la gente, sobre todo la juventud, estaba pues totalmente con el cerebro lavado, fanatizada, y eso dio origen a muchos regímenes verdaderamente extremos que afortunadamente con el tiempo han desaparecido. Tú usaste una palabra muy importante, suplir. Cuando intentamos suplir algo, no suples con cualquier cosa que se nos cruce en el camino. Si es que a ti se te rompe el jarro, el pozuelo en donde tomas café cada vez que vienes a hacer un programa, no te van a suplir con el basurero del baño. No, claro. Esta es una verdad que tenemos que tomar en cuenta. Claro. Van a suplirte con el mejor jarro que puedan encontrar o con por otro aquí, equivalente, o con un equivalente, exacto, que es lo que hoy pretenden hacer. Porque ni siquiera aquí es que los mexicanos estén forjando un plan de educación. Los colombianos o los ecuatorianos o los peruanos o los bolivianos. Este plan de educación viene de la IPPF y viene desde las instituciones internacionales manejadas por estos lobbies. Así que no hay diferencia entre la educación de México y la de Ecuador. Todos son iguales. ¿Basados en qué? En ideologías. Basados en ideas. En control. Y además control. Exacto. Este es el punto. Vamos a ir a una pausa y seguimos en un momento. ¿Te parece? Que sí. Regresamos para seguir platicando con la señora Nancy Tosi Moreno. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y vamos a seguir platicando con la señora Nancy Tosi Moreno. Estamos hablando sobre la crisis
de valores, sobre el aborto, sobre muchas cosas que están incidiendo en nuestra pues, actual generación. Nancy, yo soy una persona muy preocupada por lo que pasa en nuestro país. Tengo hijos, tengo nietos y veo a lo que se enfrentan y veo dentro de ese mundo de permisividad que hay ahora como muchas cosas que antes eran criticadas de manera muy severa por la propia sociedad, pues de repente empiezan a verse como normales, como si fuera una novedad, como si fuera una moda interesante, y hay muchos que pues empiezan a ver que no es algo tan malo. Me preocupa mucho, por ejemplo, el hecho de la legalización de la marihuana que en muchos países latinoamericanos se está impulsando, y me preocupa porque yo no conozco un país en el mundo que haya progresado, que haya salido adelante, que haya resuelto sus problemas a través de permitir la drogadicción de su juventud. Y dicen que la marihuana es algo medicinal, pues dicen que es recreativo, es una sustancia que puede usarse en forma recreativa, etcétera. Pues finalmente es una droga, y el que cae en esa droga seguramente luego buscará drogas más fuertes. Es como el que empieza tomando cerveza y si cae en el vicio del alcoholismo termina tomando casi alcohol industrial, casi. Creo que todo esto está ligado con ese desorden que pues ahora tú de alguna forma estás mencionando y señalando. ¿Qué otros peligros le ves a la sociedad actual con ese relativismo al que nos tenemos que enfrentar? Justamente las ideologías son las ideas de pocos o de muchos puestas en práctica. Nunca han dejado de ser eso, simples ideas, pero que no tienen ninguna justificación científica. Por el contrario, no hay nada en la ciencia que las pruebe. Parte de esto es justamente la educación, que ya mencionábamos, la drogadicción como un derecho. Tenemos que recordar que en la época de Hitler no murió una sola persona, judíos, católicos, gitanos, en estos 6 millones, sin que la ley los amparara. Cada persona murió amparados en la ley. Entonces es muy... Es una ley hecha a modo, obviamente. Por supuesto, pero esto es lo que está ocurriendo hoy en nuestros países, porque hoy, hablemos de los 10 años del Distrito Federal, 10 años en donde se ha asesinado más de 100,000 niños amparados en la ley diciendo que está bien matar a una persona. Entonces hemos llegado al colmo de decir que es legal asesinar personas. ¿Para qué tener jueces? ¿Para qué tener juicios? Porque ¿cuál es la diferencia que yo te mate a los 50 años o a los 5 días de concebido? No hay ninguna diferencia. La persona es persona. Vayamos a Tertuliano. Tertuliano, no estamos hablando de iglesia, era un filósofo, y él decía: todo lo que está en la semilla ya es, porque está lo que será. Cada persona es un individuo por sí mismo, sin necesidad ni del padre ni de la madre. Es un regalo para la mujer el hecho de poder llevar este bebé, esta persona o estas personas dentro de tu vientre y acompañarlas a crecer. A mí me asombra tremendamente que feministas o feministas, porque hay hombres apoyando la locura del feminismo, hoy quieran apoyar a aquellos con atracción al mismo sexo, quieran apoyar a las mujeres que quieren promiscuirse, quieran apoyar a los que usen drogas o a los que quieran utilizarlo, pero no quieran apoyar a sus propios hijos. Aquí hay un trastorno mental. Hay una situación que yo frecuentemente pues menciono y digo, pues, vivimos como en un mundo al revés. Hay una enorme preocupación por los animales. Pues sí. No que no haya corridas de toros, que no se maltraten a los toros en las vaquilladas que se hacen aquí, que no se maltraten los animales en las peleas de gallos, lo cual me parece loable. El hombre tiene que buscar
vivir en armonía con su entorno, no martirizar a los animales para su propia diversión. Eso me parece algo verdaderamente degradante y a lo mejor no lo habíamos notado antes porque era una cultura, veníamos por ejemplo aquí en México de una cultura donde eso era visto como normal, pero viendo lo que sufre un toro, lo que sufre un gallo de pelea, lo que sufren las reses en las vaquilladas, maltratadas a veces por individuos alcoholizados que les hacen pues lo necesario para dañarlas y consideran eso diversión, es algo grave. Pero aquí como que no embona una cosa con otra, una preocupación enorme por los animales, lo cual es bueno, pero una despreocupación enorme por el ser humano, que es el que por solidaridad debíamos de proteger más. Aquí hay algo muy importante que yo creo que tenemos que estar claros. Con mucho respeto a todos aquellos que están defendiendo todo esto que tú acabas de mencionar. Pero me parece que están defendiendo las cosas sin haber meditado y medido la ciencia, que tanto que ellos dicen que no quieren hablar de Dios, pero sí la ciencia. Bueno, hablemos de ciencia. La ciencia es muy clara. El daño ecológico y el daño a los animales más grandes que se está dando se da desde el ser humano, pero no desde aquellos que creemos en defender la vida y promocionar la vida, sino desde aquellos que siguen auspiciando el uso de anticonceptivos en miles de millones de mujeres. Y son estos los que defienden al animal. Pues voy a aclarar este punto. Todos los anticonceptivos son hormonas sintéticas. Esto tiene que ser eliminado del cuerpo de las mujeres de alguna manera. ¿Por dónde eliminamos las mujeres todas estas toxinas que entran en nuestro cuerpo como cualquier ser humano? Heces y orina. Heces y orina que irán a las aguas servidas de una ciudad. Voy a poner 2 ejemplos. El primero, si tenemos piscinas de oxidación en la ciudad, todo esto será depositado allí, será retirado aquello que no regrese a los ríos, pero como no tiene ni color, ni olor, ni sabor, las hormonas no son retiradas. Estas permanecen en estas aguas servidas y son echadas nuevamente a los ríos, van río abajo. Así que en tu maíz, en tu frijolito, en todas las verduritas que estamos comiendo en nuestros países, estamos comiendo estas hormonas. Esto también es alimento para nuestros animales, para nuestro ganado, para el perrito, para la vaca. Allí vamos metiendo todo esto. El daño más grande que se está dando en el mundo entero es por hormonas sintéticas echadas en las aguas. Y si no hay piscinas de oxidación, estamos exactamente en la misma situación también. Simplemente se quita y va a los ríos. El tema es que aquí en México la mayor parte de las aguas, tú llamas aguas servidas, me imagino que te refieres a las aguas negras de una ciudad. Por supuesto. Y pues la mayoría de las aguas negras no se tratan. No, las plantas de tratamiento no sirven, no funcionan en su mayoría y las que funcionan lo hacen a una pequeña capacidad. Correcto. De tal manera que el problema es todavía más grave, pero son de esas Muy cosas grave. que a lo mejor no les prestamos demasiada atención. Y como quien tiene la obligación de darle tratamiento a esas aguas es el Estado, es el gobierno, pues no hay mucha forma de exigirle. Tal vez si fuera una empresa privada exigiríamos, oye, no estás dándome este servicio, dejamos de pagar. Pero en este caso, como es el gobierno, pues tenemos que aguantar ese mal servicio y pagamos a regañadientes, pero pagamos por un servicio que no se nos da. ¿Qué más puedes comentarnos sobre toda esta problemática que hay y que lamentablemente no hay mucha difusión? Bueno, hay difusión, pero en el sentido contrario, hablando de los derechos de la mujer para hacer con su cuerpo lo que quiera, y yo creo que ese derecho existe. Lo que pasa es que la criatura que lleva en su vientre no es su cuerpo.
Estamos es totalmente una de persona acuerdo. totalmente distinta. Entonces ahí yo creo que los derechos de una persona terminan cuando está afectando los derechos de terceros. Totalmente de acuerdo. Yo aquí levanto la bandera en defensa de que la mujer con su cuerpo puede hacer lo que quiera. El problema es que las mujeres no tenemos un cuerpo, mi querido Francisco. Las verdaderas mujeres, y que lo somos todas las mujeres, creamos que somos mujeres o no, querramos creer lo que querramos, somos verdaderas mujeres porque hemos sido diseñadas de esa manera y tenemos roles específicos maravillosos que tenemos porque tenemos esta carga hormonal, tenemos 6 sentidos, somos una maravilla. Yo levanto la bandera por la mujer. Así que quien considere que su pierna derecha no le gusta mucho y encuentro, maravilloso, aquí en Veracruz hay un buen tallador de piernas y entonces yo voy al médico y digo, por favor, ¿me puede cortar debajo de la rodilla mi pierna derecha? Porque me van a poner una pierna tallada preciosa que me he comprado en Veracruz. El médico va a decirme, claro señora, tome asiento, llama ahorita al psiquiatra que vengan a recoger una loca que tengo aquí. ¿Qué ocurre si yo voy y digo, mire, yo tengo 2 personas dentro de mi vientre y necesito que las mate? Te puedo asegurar que ese médico me ofrece un precio, pero está escuchando el otro abortista de al lado y viene y me ofrece descuento. Aquí ya no estoy hablando solo de cortarme una pierna, a la que tengo derecho, porque yo sabré si quiero cargar una pierna de palo bien tallada o no. Aquí me estoy hablando de asesinar personas y me van a ofrecer descuento. Es más, he leído en México, en las carreteras, vallas en carreteras, en donde te ofrecen pagar el aborto con tarjeta de crédito 3 meses y 6 meses sin intereses. O sea, ahora pagas el asesinato a los sicarios para matar tus hijos con pagos mensuales y sin intereses. ¡Qué maravilla! Es más, en Colombia te ofrece, te da tarjetas y si es que pasas ya del 5º aborto, el 6º es gratis. Estamos llegando por volumen. que esto es barbarie. Se ha vuelto un negocio, lamentablemente. Por supuesto. Y esto tiene una gran afectación a la propia comunidad. Hablabas tú de que hay un problema en las mujeres que abortan porque luego quedan una serie de traumas. Yo quisiera que nos hablaras de ese tema, pero vamos después de una pausa. ¿Te parece? Claro que sí. Regresamos en un momento más para seguir platicando con la señora Nancy Tosi Moreno. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con la señora Nancy Tosi Moreno. Ella es asesora de vida humana internacional para América Latina y el Caribe. Comentamos antes de ir a la pausa, Nancy, que hay un trauma posaborto en la mujer. Eso a veces los médicos que practican el aborto, el asesinato de un bebé no nacido, para decirlo con todas sus letras, no mencionan el trauma que viene después. ¿Quieres comentarnos? Trauma... la consecuencia, ¿qué nos dice, por ejemplo, el manual de psiquiatría? El manual de psiquiatría es claro y dice que la muerte, la posible muerte, el posible daño que pueda llevarnos o la muerte física real de alguien cercano a la persona podría ser. Y es de hecho algo que nos lleva a un proceso de duelo normal, en donde habrá dolor y en donde hay etapas que ir superando. Oh sorpresa, también por votación no está el aborto. ¿Es que acaso quien estaba dentro del vientre de la mujer no era alguien cercano a ella? Pues claro que sí. ¿Por qué hoy se quiere desde estos documentos
supuestamente oficiales, negar el daño de esto, porque inclusive en muchos de nuestros países, inclusive en México, ¿qué nos están diciendo aquellos que están practicando el aborto? Que el síndrome posaborto es un mito. Y esto no es cierto. El síndrome posaborto existe, y existe desde la psiquiatría como cualquier muerte. Tenemos un proceso de duelo, vamos a la tanatología, es una rama de la medicina, por lo tanto hablamos de ciencia verdadera. Dice que hay un proceso de duelo normal, natural en las personas. Y entonces, cuando podemos reconocer esto, tenemos que reconocer automáticamente que el aborto es el causante de la mayor violencia intrafamiliar e interpersonal que se ha dado en el mundo entero. Muchísimas mujeres que me escuchan y muchísimas mujeres que hoy apoyan el aborto, yo les quiero pedir que hagan un examen solitas, allí metidas en el baño a puerta cerrada. Si tú abortaste y me dices que está bien abortar, yo acepto lo que tú me estás diciendo. El problema es que te estás engañando y pretendes engañar al mundo. Porque te voy a pedir que hagas un autoexamen. ¿Eres violenta con otras personas? ¿Lloras sin ninguna razón? De pronto estás muy alegre y te pones muy triste y no sabes por qué. Te acabas de comer tu postre favorito y corres al baño a llorar y no entiendes por qué. Estás teniendo explosiones de rabia, de enojo, y en la noche piensas, ¿y yo por qué me enojé? Simplemente porque alguien puso el vaso de una manera un poco más dura de lo que yo creía. Estás usando y abusando alcohol y drogas para tener sexo con personas que no son parte de tu vida, del amor, de una donación, de tu relación normal de amor verdadero con alguien. Estás usando drogas de médico como una pastilla para dormir. No puedo dormirme todas las horas que quisiera, me levanto muy cansada, sueño con tal o cual cosa. Estás evitando estos últimos tiempos ir al supermercado y tratas de no pasar por la hilera en donde están los pañales de bebés, los teteros, los juguetitos de bebé. Tratas de no ir al centro comercial nuevo porque hay 3 almacenes que te molestan mucho. Uno de ellos es ropa para bebés, peluches para bebés, coches para bebés. Y entonces haz este autoexamen. Y cuando te des cuenta, allí estará presente el dolor que estas personas viven. Estos son conectores, esto me conecta con la realidad, aunque no quiera reconocer que extraño a esa criatura y que puede ser que tú hayas sido obligada supuestamente a tener un aborto. Pero luego te pondrás a pensar, en realidad no hice nada para defender la vida de mi hijo. Aborté porque estaba enojada con el novio, con el esposo, que se había ido con otra o que simplemente me dejó. Aborté porque no era el momento apropiado. Aborté porque estaba estudiando, porque quería que mi carrera, todas las excusas que puedas encontrar, jamás podrán poner paz en tu corazón. Esa paz la vas a encontrar, eso sí es algo que tengo que decirlo. La esperanza no la puedes perder. Pero es muy importante que entiendas que no solamente estás destruyendo tu propia vida con esas actitudes, sino que estás creando violencia a tu alrededor. Porque los más cercanos a ti, inclusive la gente que no sabe y que no te conoce, estarán recibiendo tu violencia, tu rechazo y todas estas cosas. Y en esto quiero hacer una aclaración que creo que es importante. Cuando hay hijos que nacen después de 1 o más abortos, que será
lo normal, más abortos. Hay dos clases de violencia. Podrás ser violento verbalmente, podrás ser violento físicamente o estarás del otro lado y serás totalmente sobreprotector. Y aquí aclaro a todos los que estudian psicología que niegan esta situación. La sobreprotección es también violencia, porque le quitas a la persona la posibilidad de aprender a tomar decisiones durante su vida, desde su niñez. Este aprendizaje es junto a los padres, y cuando la madre y el padre que han estado involucrados en abortos sobreprotegen a sus hijos de manera equivocada, una cosa es cuidarlos y otra es sobreprotegerlos para que nadie pueda tocarlos, ni siquiera tú mismo, porque la sobreprotección tiene algo muy grave: padres alejados, padres no cariñosos, padres que simplemente compran a sus hijos y compran con dinero, con regalos, con juegos, con ropa, el amor que no son capaces de dar. La situación es muy grave. Y si a mí me dicen que el aborto no va a causar un síndrome posaborto, bueno, entonces pido a estas personas que nos están diciendo que es un mito, que por favor me expliquen todo lo que yo acabo de decir, y tendría mucho más por decir. 35 años de acompañar a familias destruidas por el aborto. Y el aborto es la consecuencia de muchas heridas, Francisco. No cabe duda. Hay personas que dicen que es preferible el aborto si es producto de una violación, es preferible el aborto si la mamá no está preparada para tener al hijo, porque es muy joven, porque está estudiando, porque no tiene empleo. En fin, hay una serie de justificaciones, entre comillas, que finalmente, por muy graves que sean esas condiciones que está enfrentando la mujer en ese momento, yo creo que ninguna de ellas justifica el asesinato. Ninguna. Si es que se pudiera justificar este asesinato, y entonces pues yo creo que lo primero que debemos hacer es eliminar las leyes y simplemente vivir todos dentro de esta masacre como querramos vivir. ¿Para qué jueces? ¿Para qué cárceles? ¿Para qué nada? Porque si yo puedo justificar que un niño deba morir porque su padre es un violador, porque su madre es pobre, porque su madre no tiene la edad suficiente para darle la mejor crianza, yo creo que no quedaríamos seres humanos en el mundo, porque Francisco, tú y yo públicamente tenemos que admitir que en algún momento alrededor de nuestra familia hay un alcohólico, hay una persona que ha caído en drogas, hay una persona que ha caído en promiscuidad, hay una persona que ha abusado del poder, hay una persona que ha sido corrupta en su puesto de trabajo. En algún espacio muy cercano a nosotros, lamentablemente, tenemos a alguien así. Entonces, todos los que tengan un pariente que no actúe como queremos que actúe la sociedad, tenemos que morir. Esto es muy grave. Y esto es muy grave porque te pongo un ejemplo clarísimo. 9 causales se ha puesto ahora en Bolivia y una de las causales para el aborto es la pobreza de la madre. Y ahora sí aprovecho este micrófono para preguntar a los mexicanos, ¿es que acaso los pobres de México no son dueños de este país? ¿Solo ustedes? ¿Es que acaso el pobre de México no tiene derecho a la vida? Ustedes sí. Y entonces esto no es eliminar la pobreza. Esto no es eliminar unos padres que no tienen la madurez. Esto no es eliminar al problema del hijo de un aborto. Esto es eliminar al pobre y al que yo creo defectuoso. Y tú tienes derecho, yo tengo derecho a pensar que yo soy todo lo defectuosa que pueda ser. Pero no tengo derecho a juzgar a otra persona como valiosa desde mi
punto de vista. Esto sí es verdad, porque cada vida vale. Claro, y es única e irrepetible. Gracias. Hay una situación nada más para cerrar este capítulo y pasaremos a una pausa. Fíjate que reflexionando sobre esto me doy cuenta que México antes era más pobre que ahora, culturalmente, económicamente, etcétera. Y sin embargo no había abortos. Hace años el aborto era criticado, era combatido, y de repente alguien llegó, le dio vuelta así como a un switch, y lo que antes se prohibía ahora es sinónimo de modernidad, de tolerancia, de libertad. Yo creo que andamos mal, pero vamos a una pausa y seguimos platicando. Claro. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y seguimos platicando pues de manera muy amena, pero también muy preocupados por lo que está pasando en el mundo, en América Latina y desde luego en México, y estamos platicando con Nancy Tosi Moreno. Ella es asesora de vida humana internacional para América Latina y el Caribe. ¿Qué otros problemas enfrenta actualmente la sociedad? Yo creo que tú acabas de tocar un punto muy importante, y es la parte económica. Hablar de la economía de un pueblo. Recordemos que el proletario es el dueño de la prole, de los hijos. Aquellas personas, y que estoy hablando justamente hacia aquellos que hoy nos escuchan, que tienen 1 o 2 hijos y que han decidido no tener más por sus estudios y por 1000 razones. Quiero decirles que con mucha pena, en 2 o 3 generaciones, tu familia habrá terminado. No seguirá para adelante. Y entonces, aquello que tú creías dejar, tu cultura, todos tus anhelos, todos tus éxitos, todo lo que vas logrando en la vida, para la posteridad, no durará mucho tiempo. Porque regresemos ahora a la gente de nuestro campo. El proletario, el dueño de la prole, con su pequeño pedazo de terreno, no tenía nada más, ni tiene nada más. Estamos hablando de nuestros campesinos, indígenas o no, nuestros campesinos. Para ellos, su fortuna son sus hijos. Porque el trabajo en el campo se divide a todos y es en donde todos aprendemos a trabajar para la vida y para estos valores que dignifican a la familia. No es trabajo infantil, y esto es utilizado por estos gobiernos llamándolo trabajo infantil, el hecho de que una hija de 7 años, de 8 años, se demore 1/4 de hora en cortar un poco de hierba para el conejito antes de ir a la escuela. No es trabajo infantil que el niño de 10 años saque las 2 vaquitas a que pasten en la mañana antes de ir a la escuela. No es trabajo infantil de que el hijo de 15 se levante 1/4 de hora antes y saque la leche de las tetas de una vaca para el alimento de la familia. Esto es trabajar en familia. Esto es aprender a vivir. Y cuando tú le estás diciendo al indígena, al campesino, que solo deben tener 2 hijos, que no deben tener más, esa tierra del campesino en 2 generaciones habrán pasado a otros. Así que le estamos quitando el pan, la felicidad a esa familia. Necesitamos hijos. México ya ni siquiera tiene suficientes mexicanos para reponer los que se han muerto. Ustedes ya tienen, y muchos países latinoamericanos, ciudades fantasmas. Y aquí te pongo un ejemplo, Uruguay. Uruguay fue el primero en aceptar el aborto como legal en 1925. Dejó de hacerlo y ha vuelto a hacerlo con el señor Mújica, que es el mismo que ha regado esto de que hay que legalizar las drogas. Es muy grave la situación. ¿Por qué? Hoy Uruguay ya se vende en pedazos a sus vecinos. Al punto que tú en la ciudad hermosísima alemana que tienen frente a la ría, pues ya puedes comprar pedazos
con todos los servicios a largo plazo y a muy buen precio, porque no hay suficientes uruguayos para cuidar de su país. Esto está pasando en algunos países de Europa donde ya el número de funciones supera el número de nacimientos, entonces han tenido que importar, llamémosle así, pues mano de obra, y han llegado muchos musulmanes con todos los problemas que esto conlleva, porque así como debe de llegar mucha gente muy trabajadora, muy responsable, muy ética, pues también se meten terroristas, y veamos lo que está pasando en España. Por supuesto que sí. En Italia, tú ponías ahora un ejemplo, hay pueblos fantasmas y que ya está sucediendo en América Latina, te dan casa y encima te dan un sueldo con tal de que vayas a vivir al pueblo. Estamos llegando a este punto. ¿A qué más vamos a llegar? A todo lo que implique destruir al ser humano, destruir a la familia. ¿Por qué la familia? ¿Por qué el feminismo? Tú dices, ¿por qué este ataque al hombre? Pues hay que reconocer que hay hombres machistas, pero yo suelo decir con 3 palazos, un palo de escoba y pues se cura el machismo. El feminismo no, porque el machismo es creerme mucho yo mismo. El feminismo es creer que soy mejor que otros, es mucho más grave. El feminismo nos ha hecho daño a las mujeres. Gracias que yo no soy feminista. Yo soy mujer, feliz y orgullosa de ser una mujer. Y este orgullo de ser lo que somos, de reconocer lo que somos, es lo que estamos perdiendo. ¿Qué es lo grave de todo esto? El cambio no de gente de tu edad y de la mía, como yo te decía, es aprovecharnos de la educación, aprovecharnos del Ministerio de Salud y de turismo, el turismo sexual, que es el que más dinero da en el mundo, aprovecharnos de esto, ¿para qué? Para que el niño, la niña, mi hijo, mi nieto, ya tenga un lavado de cerebro y comience, como tú decías hace un rato en el programa, a pensar que todo esto es normal, que todo esto es correcto, que soy un homofóbico, que no debo odiar a nadie. Perdón, nosotros no odiamos a nadie por vivir lo que viva. Nosotros le recordamos que tiene derecho a ser feliz. Y una persona con AMS, en 35 años de acompañarlo, nunca me han dicho que es feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que simplemente comienzas a ser utilizado por el placer sexual que otorgas a alguien más o a ti mismo, entonces te cosificas, te das cuenta que solo soy una cosa utilizable. Me siento más rechazado que nunca. Yo recuerdo estadísticamente, científicamente, que las personas con AMS, atracción al mismo sexo, son el grupo humano en donde más infidelidad hay. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero sentimiento, no hay un forjar una familia. Y entonces hay otro modelito que me gusta más, que me agrada más, pues simplemente vamos dejando a las otras personas. No dudo que habrán unas cuantas parejas por ahí que permanezcan mucho tiempo, pero, oh sorpresa, estas parejas admiten que no son fieles. Así que esto es muy grave. Es muy grave porque hoy la persona dejó de ser eso, una persona que tiene una dignidad de persona por el simplemente hecho de tenerlo. Comenzamos a utilizar personas para mi bienestar. Yo te recuerdo lo que dice cualquier filósofo que se digne decir soy un filósofo. Dice que la esclavitud es el uso de otra persona para mi propio placer, bienestar o cualquier cosa que así lo justifique. Esto es esclavitud, porque estamos utilizando el cuerpo, los genitales, la mente de otras personas para mi beneficio. Y esto es pura y clara esclavitud. Pues muy interesante, Nancy, tu punto de vista. Yo creo que pues nuestros amables radioyentes han escuchado con interés
pues estas opiniones, esta plática, y yo creo que algo hay que hacer. Algo hay que hacer, hay que revisar bien las cosas, no hay que dejar de participar los ciudadanos en cuestiones que atañen a la comunidad. Muchas veces los ciudadanos cumplimos, algunos, con ir a votar y nos desentendemos y dejamos que los políticos hagan y deshagan, cuando muchas veces las cosas que proponen pues corresponden a intereses de otra índole que no tiene nada que ver con la ciudadanía, con lo que la ciudadanía pide. Yo creo que mayor participación ciudadana, mayor interés de la comunidad en estos temas es lo que puede corregir las cosas. Yo confío que todavía tengan respuesta, que todavía tengan remedio, que todavía puedan pues resolverse. De otra manera vamos al caos. Quisiera agradecerte tu visita, sé que vienes unos cuantos días a México y supongo que te regresas a tu país. Agradecerte la presencia aquí, tus comentarios y pues el esfuerzo que hiciste para venir, porque según tengo entendido tienes una agenda muy apretada. Muchísimas gracias, Francisco. Solamente recordar a los mexicanos, este país es de ustedes. No permitan que ONGs, que personas de otros países vengan a quitarles la vida y su dignidad. Esto le pertenece a los mexicanos y los mexicanos deben cuidar de su gente, de la gente que está más desvalida. Así que a ponerle ganas, no permitan, repito, que gente que viene a querer destruir su país lo logre. Nancy, muchísimas gracias. Gracias un gusto a ti, Francisco. Y ha sido un placer platicar contigo. Muchas Muy gracias. amable. Pues les agradecemos mucho el favor de su atención y les ofrecemos que Dios mediante nos veremos a través de internet y nos escucharemos a través de estos micrófonos en su próximo programa Líderes de Opinión. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto y muchas gracias.